Lógicamente que si no ha venido hasta ahora es porque no tiene nada para decirnos a los santacruceños. Esta creo que es la realidad. Hay que poner la cara para haber despedido casi 1000 compañeros del Río Turbio y venir acá a decir que está todo bien, ¿no? La situación es muy grave en muchos sectores de la provincia y las responsabilidades son compartidas. Yo no quiero decir que acá el gobierno de la provincia no tiene la culpa de nada, porque obviamente que tiene una gran responsabilidad de lo que está pasando, pero también la tiene el gobierno nacional, ¿no? Entonces, la situación que está viviendo Santa Cruz hoy es muy delicada. Vendría a hacer anuncios, según. Ojalá que haga algo bueno, pero digamos, ahora que hay un año electoral, quizás pueda venir con algún anuncio interesante, escucharemos. Pero el planteo es, básicamente, no creo que pueda haber ningún anuncio que pueda cambiar una cosa esencial, que es que este es un gobierno que se prepara para hacer una profunda reforma laboral. Ya han vuelto a anunciar que quieren avanzar con la reforma laboral contra los trabajadores. Lo mismo una reforma jubilatoria muy profunda que quiere quitar derechos, seguir quitando derechos a los jubilados, como ya lo hicieron con la reforma de fines del año anterior, pero profundizar esas medidas. Es decir, no hay nada para el pueblo trabajador en esta política. Todo está en función del pago de los intereses de la deuda externa y ahora del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es el gran condicionamiento que tiene nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, en ese cuadro, la realidad es que para nosotros hay tarifazo, hay una firma que ya está, digamos, realizada a través de los decretos de ir eliminando paulatinamente lo que son los subsidios al gas, en el caso de la Patagonia. Otro castigo, pero durísimo. Pero ¿no? eso Durísimo. es mortal, porque estas son luchas que se hicieron, yo recuerdo la década del 80, pelear para que no nos quiten el subsidio al gas, que recuerdo a principios de los 90, recuerdo en el 94, después nuevamente cuando vino López Murphy en el 2000, o sea, hubo muchos momentos en que hubo una gran pelea para tratar de recuperar ese subsidio al gas que intentaban los gobiernos nacionales quitarnos. Y siempre logramos triunfar en eso, pero lógicamente que hubo movilizaciones populares, vale decir, recuerdo nuestro compañero Antimán al frente de unos movimientos de juntas vecinales que viajó a Buenos Aires en la década del 80 cuando todavía estaba Alfonsín, pero que se basaba en grandes asambleas. Recuerdo una asamblea gigante en el gimnasio Verón. Bueno, son todas luchas históricas que se dieron para defender ese subsidio. Haciendo un y estos ya afirmaron que para el 2021 no queda más subsidio. O sea, ¿Por qué todavía hay gente que uno escuchaba, incluso en las campañas anteriores y en estos últimos años, decir no podemos seguir pagando lo que veníamos pagando porque es no ser realista con las tarifas que tenemos que tener? Y muchos vecinos y mucha gente defendiendo también esta postura. No, estamos pagando muy poco. ¿Y por qué seguimos? O hay gente que sigue repitiendo lo mismo y hoy se topa con que tienen que pagar el gas en cuotas porque no alcanza. No, bueno, sí, que no lo va a poder pagar ni en cuotas. Ese es el problema que tenemos. Nosotros vamos a tener que organizar una resistencia contra este tarifazo porque no tenemos ninguna posibilidad de hacernos cargo del precio que nos quieren cobrar. Esa es la realidad. Sí, si vos me dijeras que vas a ganar $1.000.000 de sueldo, bueno, no hay ningún problema. Pagamos la tarifa que quieran, pero si vos tenés un sueldo que no alcanza la línea de pobreza, y esos son los sueldos que se cobran en gran parte de Santa Cruz, en particular en la administración pública, bueno, eso es otra realidad. Vos con esos sueldos no podés pagar una tarifa de gas de 11.000, 15.000, 20.000 pesos. Pero sigo repitiendo, no, pero pagaba muy poco. Bueno, pero mira, puede ser, no importa si pagabas muy poco, el problema es fíjate que acá se cruzan dos cuestiones. Un tarifazo nacional, porque ellos dicen que también en Buenos Aires o en general en otros lugares del país pagaban muy poco, y entonces avanzaron contra ellos. Pero a nosotros nos pega el doble, porque además de avanzar con la tarifa, avanzan con la eliminación del subsidio. Y entonces es doble el tema. Cuando se armó el lío en su momento, cuando Aranguren quiso avanzar eran 2.000%, no sé, locuras. Bueno, en ese momento se dijo, bueno, está bien, pero ponemos un tope. Más de cierto tope no se va a pagar. Si a alguno le toca más de 500%, no pasa de 500%. Hasta ahí queda la tarifa. Y entonces engancharon a mucha gente con el tope. Parecía que no se había aplicado la tarifa. Y de repente, el 1 de octubre pasado, eliminaron los topes. Y entonces, por ejemplo, una tarifa de una persona, una familia de Gregores, que consume lo mismo que consumo yo en mi casa. Durísimo. 2.000 metros cúbicos de gas. Es lo mismo. Yo en mi casa, que somos 2 personas, consumimos eso. ¿Me entendés? ¿Cuántos calefactores para tener? Y tengo 4 calefactores.
4 calefactores, un ambiente muy grande. Y es el único ambiente que tengo, pues es una casa que está armada así como un solo ambiente. Bueno, pero vos fíjate que esta gente tiene el mismo consumo que tengo yo en una casa común de una familia, gasta 2.000 metros cúbicos, solamente que yo pago 3.000 pesos, ahora en el bimestre, y ellos tenían 3.000 y pasaron a 11.000. 11.000 pesos. 11.000 pesos. Entonces vos pensás, ¿cómo alguien puede pagar 11.000 pesos, aunque sean 2 cuotas? Porque si vos tenés en cuenta que además solo le aplicaron la mitad del aumento, ¿por qué? Porque como cambió la tarifa el 1 de octubre y la boleta traía parte de septiembre, parte de octubre, ese aumento a 11.000 solo refleja la mitad del precio aumentado. La boleta siguiente va a ser seguramente de 14, de 15 o de más. Y al 2021 se eliminan todos los subsidios. Vale decir, esto es insoportable, es imposible. Pero, no hay manera de que el pueblo lo pueda llegar a pagar. Esto en la campaña anterior, en la campaña del miedo que se hablaba, se dijo, lo dijo la izquierda, lo dijo el kirchnerismo también, que hay que ser realista, que también lo dijo. Solo que ellos también son responsables porque la aplican en la luz. Ojo, también que la tarifa de luz viene de Buenos Aires, pero ellos la aplican. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? ¿Absorber la diferencia? No, lo que tendría que hacer es ponerse al frente de una lucha para terminar con el tarifazo, no aplicarla. O sea, tendría que colocarse del lado de los trabajadores contra este tarifazo y todos los que realmente quieran luchar contra esto habrá que movilizarse. Vos fijate que ni siquiera los sindicatos han tomado una posición tajante frente a esto. Ahora resulta que nuestra CTA nacional, algunas otras CTA, algún otro movimiento como el de camioneros están convocando para este jueves una movilización a nivel nacional. Están convocando, mejor dicho, en Buenos Aires. Bueno, en algunos lugares se va a replicar. Nosotros en Caleta estamos organizando desde el Partido Obrero también una marcha para ese día y aquí vamos a hacer una actividad en particular en un barrio referida a este tema del tarifazo. Pero lo que trato de decirte es que no convocó un paro. Es decir, la tregua de la CGT y de gran parte de otros movimientos sindicales con el gobierno se mantiene, a pesar de estos ataques brutales contra los trabajadores. Este es un gran problema que tenemos. A ver, es una contención. Trato de decirte que hay una política de contención. Y esa CGT tiene un correlato político muy vinculado en muchos de sus dirigentes al kirchnerismo. ¿Te entiendes? Entonces no hay una política del kirchnerismo de enfrentar. Tampoco hay líderes sindicales, que lo hablamos hace un ratito con Claudio Silva y con otros referentes gremiales que están visitándonos. No hay líderes sindicales que movilicen y hay también cierto temor en el sector sindical porque no todos están demasiado prolijitos para levantar la voz, porque inmediatamente saltan carpetazos, inmediatamente sí, claro, se los detienen, se los persigue, pero justamente porque no están claro, no es para estar en todos orgulloso. los marcos de la ley. No es para estar orgulloso. Entonces, si vos esto se refleja con que no hay reclamos populares, con que la situación es grave. Reclamos hay. Reclamos hay porque hay resistencia. Pero no pasan de las redes sociales, Miguel. No hay marchas ni movilizaciones masivas. Cuando convocan a marchas en el centro de la ciudad, acá uno siempre puede ver la misma. Son minoritarias. Todavía en este último periodo han sido minoritarias, comparto con vos. Eso es un gran problema. No recuerdo cuándo fue la última movilización grande. Las grandes, a principios del 2017 hubo una grande en algún momento del conflicto salarial. Y de ahí al día de la fecha, sobre todo en el 2016, tuvimos ajustes en todos los ámbitos, impositivos, en los tarifazos, y de esa fecha, de esa última movilización que usted menciona, al día de la fecha, uno dice los reclamos se hacen por las redes sociales, me llegó la boleta, un par de insultos, se acuerdan del presidente, de la gobernadora, y de ahí no pasa. A ver, hay ausencia de líderes sindicales en la provincia de Santa Cruz también. Sí, no sé si la palabra es que hay ausencia de líderes, porque gente que quiere luchar hay. Nosotros queremos luchar y nosotros nos estamos convocando permanentemente a la lucha. El problema es en qué punto el aparato de contención que existe a través de la mayor parte de esa dirigencia sindical que, como vos decís, está pegada al poder, o si no está pegada al poder, está cuidando su quintita para evitar ir en cana, ¿no es cierto? Bueno, esa es la traba más grande que tenemos. Eso, porque cuando se convocaron a paros generales o a grandes marchas en Buenos Aires, la gente fue. El problema es que después no convocaron más, prometieron un paro de 36 horas y no convocaron. O sea que hay una parte de la dirigencia que tiene la decisión política de no avanzar en la lucha. Y ese es un operativo de contención. Lo mismo ha ocurrido incluso con los movimientos que se llaman movimientos sociales, lo que le llaman el trío vaticano, la CT, bueno, varios movimientos que han negociado planes con el gobierno, una ayuda importante en cuanto a planes, pero que sobre la base de esa ayuda, que igual es miserable porque la gente gana 6.000 pesos, ¿no es cierto? Bueno, han establecido también una tregua.
Y entonces todo se deposita en una perspectiva de decir, bueno, hay 2019, o sea, en definitiva lo vamos a arreglar con el voto, no con la lucha en la calle. Y esto es una decisión política de gran amplios sectores. Otros no, otros queremos luchar. Tenemos más o menos éxito cuando llamamos una convocatoria, pero siempre estamos convocando a la gente a luchar y no creemos que haya otro motivo, y esto no, otro camino, digamos, y no creemos que, digamos, esto se vaya a revertir de ninguna otra forma que no sea a través de una gran movilización popular. Acá lo demostró el 2007, el único momento que realmente se produjeron cambios sustanciales fue cuando un pueblo entero se levantó. Nosotros tenemos que recuperar esa capacidad de lucha. Trabajamos para eso. ¿Demorará más? ¿Demorará menos? No lo sé, Javier. Pero lo que está claro es que ese es el propósito y no es cuestión de ponerse a llorar sobre la leche derramada de que la gente no viene a una marcha, sino que es cuestión de trabajar, organizar, explicar esta crisis, mostrar que la única salida para el pueblo es luchar y movilizarse, y entonces más tarde, más temprano estaremos en la calle. ¿Qué pasa con los sindicatos de la administración pública en la provincia de Santa Cruz? Y bueno, algunos han sido cooptados, ese es el problema. Algunos han sido cooptados para esta tregua. Ahí ya no es un problema de que convocan y la gente no viene. Dame nombres. En muchos casos no, y prácticamente toda la administración pública. ATE, APAPU, PCN. Lo que participan en la paritaria central forman parte del Acuerdo Social Santacruceño, y sobre esa base, sobre ese acuerdo político central, han convocado un montón de paritarias. Viste que el gobierno se ufana de que reunió 187 paritarias y dice que eso es una demostración de la capacidad de diálogo. Sí, bueno, será una demostración de la capacidad de diálogo, lo que no es una demostración de la capacidad de resolver los problemas. Porque si vos acostumbrás a la gente a reunirse en una paritaria que no resuelve nada... Pero no es responsabilidad, a ver, del gobierno también, por supuesto, pero de los sindicatos también. A eso iba. Entonces, de un lado, el gobierno convoca 187 paritarias y no ofrece casi nada, lo que ofrece es mínimo, estira. Usa la paritaria no para que sea el motivo de la solución, el camino de una respuesta, sino que utiliza la paritaria como un motivo de dilación, para patear, y siempre va a haber otra paritaria más adelante para que tampoco resuelva nada. Y así nos tienen, y nos han tenido en todos estos 3 años últimos. Entonces no es una virtud del gobierno, mejor dicho, es una virtud en el sentido... Pero a ver, si, también, si se cierran las paritarias, también está el reclamo de que no hubo pido que se cierre, yo lo que pido es que la paritaria tenga una respuesta. Es decir, el sentido de la paritaria es que aparezca una negociación y una respuesta, no la eterna negociación que no resuelve nada, porque eso tampoco no nos sirve. Nosotros hemos luchado por tener un derecho a la paritaria y defendemos ese derecho, pero al mismo tiempo no nos engañamos de que con esta política que se está aplicando hoy y con la complicidad, como vos decís, de alguna dirigencia sindical que no convoca a la asamblea, que no transforma la paritaria en un motivo de movilización, sino que la transforma en un motivo de desaliento, de calma, tiene que ver cómo se comunica. De desmovilización, ¿no? En definitiva, y terminan cerrando los acuerdos sin siquiera haber consultado a los trabajadores. Eso es lo que ha pasado en la administración pública todos estos últimos tiempos. Entonces, evidentemente, esas situaciones, acuerdos malos, firmados a espalda de la gente, es casi a medida de lo que el gobierno quiere. ¿Se entiende? Y en una paritaria que te va estirando todo y siempre te tira una zanahoria para adelante para decir, no, en esta no salió, pero ya en la que viene puede llegar a ser, y después tampoco hay nada, o lo que hay es miseria, porque realmente lo que hay es miseria. Vos pensá, hemos tenido 160% de inflación en estos 3 años. El aumento de la administración pública no llega al 90% de sueldo, y es el que mejor tuvo. Los docentes llegan al 60%. La etapa de, ahora menciono los docentes, ¿no? El sector docente, con el cual usted tiene mucho contacto. Sí. La etapa de la opinión austral hace 2 o 3 días decía los sueldos docentes más altos del país. Sí, bueno, pero hace la comparación con lo que era 3, 4 años atrás. Nosotros teníamos una diferencia con el segundo, con el tercero, muy importante. Habíamos conquistado a lo largo de muchos años de lucha un salario que realmente era distinto de la miseria que cobraban en otros lugares. Ahora podemos estar, porque tenemos en esas estadísticas, ¿sabes qué pasa también? Se aparece muy bien Santa Cruz porque tiene todo el sueldo en blanco, que es una gran conquista del 2007. Otras provincias hay partes que no aparecen porque tienen partes en negro de su sueldo, entonces aparece como que cobraran menos. Si hiciéramos todo el prorrateo, quizá la estadística esa es un poco mentirosa, pero aún siendo un poco mentirosa, y aún si fuera cierto que los docentes de Santa Cruz tuviéramos el sueldo mejor del resto del país, solo demuestra que el resto de los docentes también están en la miseria absoluta. El sueldo de los docentes ha caído a la mitad del valor real que tenía hace 3 años atrás. Esa es la realidad. Sí, no solo del docente, eso nos pasa a todos. No, pero el de los docentes especialmente, y precisamente probablemente lo han hecho porque
teníamos un sueldo un poco mejor y que se había logrado con la lucha. Bueno, ese sueldo que se había logrado con la lucha es lo que han trabajado para quebrar. Y en este momento han logrado quebrar la capacidad adquisitiva de un maestro. Hoy un maestro tiene muchísimos, no pueden irse de vacaciones, muchísimos, están en otra realidad muy diferente a la que podían vivir en otros tiempos. Y bueno, habrá que pelear para defender estos derechos. No lo vamos a recuperar porque sí, lo vamos a recuperar en el marco de una lucha. Mira, lo que está planteado, Javier, en la crisis argentina, y también en Santa Cruz, por supuesto, es lo siguiente, porque no hay una solución santacruceña para este lío en que estamos metidos. Por eso es importante lo de Macri. Obviamente Macri es el principal responsable de toda esta miseria que está viviendo el pueblo trabajador. No es que el problema es solo la corrupción del gobierno anterior, como la quieren pintar, de ninguna manera. Lo siguen sosteniendo, ¿eh? Sí, bueno, ellos lo dirán, pero no es verdad. Cualquiera que piense dos cachitos se tiene que dar cuenta de que eso es una parte del problema, pero quizá mínima en relación a una política de conjunto. Entonces, el problema que nosotros tenemos que ver es que acá se quiere nuevamente esta crisis que se ha creado, que es una crisis capitalista, hacérsela pagar a los laburantes. Y nosotros necesitamos que la crisis capitalista la paguen los capitalistas, de una vez por todas. Esa es la política del Partido Obrero. Necesitamos dar vuelta a la tortilla, como alguna vez decíamos, históricamente era nuestra consigna en su momento. Nosotros necesitamos plantearnos de que esta crisis de régimen que hay, porque acá no solamente está en crisis la economía, está en crisis la economía y está en crisis la autoridad política de los que gobiernan. Hoy por hoy hay una caída violenta de la imagen positiva o de la imagen que pueden tener en general los políticos y los partidos de gobierno. Bueno, necesitamos trabajar sobre la existencia de esta crisis de régimen, planteando una alternativa, es decir, hace falta un nuevo régimen político en Santa Cruz y en todo el país. Ese nuevo régimen político se tiene que construir con más democracia, se tiene que construir, pensamos nosotros, con la participación directa de la población. Sin ley de lemas. Por supuesto, sin ley de lemas, pero aparte sin ley de lemas, en el caso de Santa Cruz, cambiando también el esquema del diputado por pueblo para asegurar una representación de las minorías que hoy no existe. Nosotros no podemos llegar nunca a la Cámara de Diputados, sacamos el 10-11% de los votos, no tenemos diputados. En otras provincias con el 3% tenemos diputados. Entonces es una situación donde está pensado el sistema para que las minorías no lleguen a ningún lado. Es una cosa muy clara. Entre la ley de lema y el diputado por pueblo bloquean la posibilidad de que fuerzas minoritarias, entre comillas minoritarias, porque 10% de los votos es una cosa muy importante, y nosotros tenemos esa cantidad de votos, bueno, y sin embargo no tenemos la posibilidad de tener una representación legislativa. Entonces, esto es muy negativo. Para poder meter concejales en los pueblos del interior donde tenemos concejales, hemos tenido que sacar votaciones del 22, del 24%. O sea, votaciones inmensas para poder superar y poder tener un concejal en un pueblo. Entonces, el sistema es un sistema muy negativo para la democracia. Tenemos que voltear ese sistema. Ahora, hace falta una asamblea constituyente. Nosotros creemos de que sobre la base de una gran movilización popular, ahora, que Miguel, plantee que la crisis la paguen los capitalistas. Para un poquito acá. Parece que ese lema se sigue utilizando hace muchísimos años, se sigue, o yo veo, ¿no?, que la izquierda sigue con esta misma frase y parece que fuera un mensaje tan permanente que sigue estando y que parece que en la práctica no se vuelca. ¿Por qué no se llega a eso? Bueno, lógicamente, porque el cambio que nosotros planteamos es tan profundo que solamente circunstancias excepcionales en la historia pueden permitir que esos cambios puedan avanzar. ¿Y por qué se sigue trabajando sobre esa base? Porque nosotros vamos a trabajar hasta que las circunstancias excepcionales nos ayuden a producir ese cambio. No es que hay otra salida, no es que yo puedo inventar otro camino. Nosotros estamos convencidos de que realmente la solución viene por acá. Hasta que no gobiernen los trabajadores esto no va a cambiar. Entonces uno dice, bueno, pero si eso no lo lográs, ¿por qué no buscás que gobierne otro? No, porque el que tiene que gobernar para que esto cambie son los trabajadores. No hay otra salida, no hay otra posibilidad. Entonces tardaremos más, tardaremos menos, pero el camino es siempre el mismo. No va a cambiar el camino. El camino es preparar la lucha de un pueblo para que cuando ese pueblo se levante pueda imponer una salida en beneficio de las grandes mayorías. Incluso en un mundo tan capitalista como el que tenemos hoy en Argentina. Lógico, y en la región. En un mundo tan capitalista y tan hundido en la crisis capitalista. Porque tenés que decir la otra parte. Tenés que decir, el mundo es capitalista, pero ¿le va bien al mundo? Es capitalista, pero está hecho pelota. Es capitalista, pero cada vez hay más marginación. Es capitalista, pero la gente huye en barco y se muere en el Mediterráneo. Es capitalista, pero está lleno de guerras por todos lados. Es capitalista, pero la guerra comercial ha hundido en la miseria pueblos enteros. Y castiga a los pueblos a través de deudas externas y mecanismos de dominación a todos los pueblos atrasados del mundo.
Entonces, es capitalista, pero la parte que tiene de capitalista es muy negativa para la vida de millones y miles de millones de los habitantes de esta tierra. Por lo tanto, nosotros luchamos contra ese sistema. Y más tarde, más temprano, esa crisis que tiene el capitalismo hoy, que es muy profunda, donde ya no solo es una crisis económica, sino que además sobre la crisis económica hay una gran crisis en los regímenes políticos, porque por algo tenés un loco como Trump gobernando la principal potencia del mundo, o tenés un Bolsonaro ahora en Brasil, ¿no es cierto? Que son demostraciones no de la fuerza de un sistema, sino de la crisis profunda de representación social que tiene ese sistema, que ya los partidos tradicionales, las estructuras tradicionales que lo contenían, bueno, el pueblo ya no las quiere, el pueblo las repudia y busca salidas por algún lugar. Como todavía no hay una salida socialista, busca un cambio, como lógico, como pasó. todavía no hay una salida socialista que sea suficientemente fuerte, terminan cualquier aventurero agarrando la posta, digamos, que es lo que está pasando en varios lugares del mundo. Bueno, son procesos, pero son procesos que demuestran la gran inestabilidad que hay en el mundo. El mundo es capitalista, pero tiene una inestabilidad terrible, todos sus regímenes están en crisis. Por lo tanto, el socialismo, la izquierda, va a tener una oportunidad, no solo en Argentina, en el mundo entero. Miguel, estamos ya transitando un año electoral. La izquierda tiene candidato a presidente, va a tener candidato a gobernador. Va a tener candidato. ¿Cuál va a todo. ser tu No, yo postura no te puedo decir todavía qué candidatura me va a tocar. De la ley de lemas y lo que suceda con esto. No, sí, va a depender sobre todo de una estrategia que nos demos nosotros para ver cómo combinamos la experiencia de lo que ya hace muchos años que estamos con la juventud de muchos compañeros jóvenes que tenemos militantes, que son grandes cuadros políticos y que son capaces perfectamente de llevar una campaña adelante. Tenemos que ver, vamos a tener una conferencia electoral en el mes de febrero y allí vamos a definir nuestra estrategia electoral en cuanto a candidaturas y demás, y lógicamente prestando mucha atención a ver si hay alguna posibilidad de que cambie el sistema, porque hablan de que podría haber un cambio en marzo. No tengo ninguna expectativa, pero digamos siempre hay que tener atención sobre lo que pueda ocurrir. Yo algo que destaco justamente... Y desde el punto de vista nacional, sí, también vamos a tener una conferencia, porque lógicamente nosotros participamos de un frente de izquierda, y esto implica también un gran tema, porque nosotros pensamos de que ese frente de izquierda, que se está poniendo al frente de muchas luchas, tiene que trabajar cotidianamente y ver si puede acordar una candidatura común lo antes posible, y estamos trabajando para un acuerdo integral con todas las fuerzas. Ahora nos hemos presentado en Neuquén en estas elecciones que ya se cerraron las candidaturas en estos días, pero estamos tratando incluso de ampliar la base de lo que es el frente de izquierda. Pero todo eso requiere toda una serie de discusiones, congresos, reuniones y demás. En febrero el Partido Obrero va a estar haciendo su conferencia electoral y según cómo esté la situación con el resto de las fuerzas de izquierda ya va a tomar una definición de cómo va a intervenir en el proceso electoral a nivel nacional. Miguel, hablábamos hace un ratito de lo que fue la elección anterior, de lo que es la transición de este gobierno de Mauricio Macri. ¿Hay cierta, ya con el diario del lunes en la mano, hay cierta responsabilidad de la izquierda o se sienten responsables por haber llamado a votar en blanco a nivel nacional en lo que fue el balotaje y lo que pasó hoy con este gobierno, ¿no? que tenemos a nivel nacional? ¿Se sienten responsables de esto? No, primero no somos responsables porque con los votos... Digo la izquierda en general, ¿no? Te comprendo perfectamente, te voy a contestar. Primero, los votos que votaron en blanco a partir de nuestro llamado no hubieran definido la elección a favor de Scioli, de ninguna manera. No, o sea que no es que por los votos en blanco cambió, los votos en blanco no cambiaban nada, porque nosotros sacamos en esa oportunidad ponerle el 5% de los votos en el país, llamamos a votar en blanco y los votos en blanco fueron el 0,8%, no se nos llegaron ni al 1%. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Que una gran parte incluso de la gente que nos votó a nosotros, a la hora de decidir su voto, algunos que estaban muy enojados con Cristina votaron a Macri y otros que estaban muy enojados con la derecha votaron a Scioli. ¿Se entiende? Porque vieron, digamos, esto es lo que tiene también de tramposa el sistema democrático, que va empujando a la gente por un tubo a elegir siempre lo menos malo y no a poder elegir lo bueno. Con ese criterio lo bueno no llegará nunca, porque siempre se está votando lo menos malo. Nosotros construimos para lo bueno y por lo tanto tardaremos más, pero vamos a terminar llegando construyendo sobre nuestros principios. Estamos orgullosos de haber votado en blanco. Menos mal. Orgullosos. Totalmente. Menos mal que votamos en blanco. Porque eso nos permitió mantener nuestra independencia de estos dos bloques
que en definitiva han terminado siendo cómplices en la política que se estaba aplicando. O Pichetto, que era parte de la política de Scioli, no es el que facilitó todo. Pichetto fue y volvió 20 veces, bueno, digamos, no. Pichetto fue y volvió 20 veces. No sé si veces. es referencia. No importa, Scioli, no importa Scioli, la CGT que le dio la tregua, gran parte del peronismo que estaba detrás de Scioli, que votó todas las leyes. No, la realidad, el pacto fiscal, los pactos mineros que han firmado hasta el gobierno de Alicia. Hasta los más kirchneristas de los kirchneristas han colaborado en muchos aspectos de la política que aplica a Macri. Esto no es que se aplicó solo. Míralo ahora, te tenés a Bernie elogiando a Bullrich. Bueno, salvo que me diga que Bernie ya no es más kirchnerista. Pero resulta que Bernie está elogiando a Bullrich con el tema de la mano dura. Ya se olvidó de Santiago Maldonado, se olvidó de todas las persecuciones. El tipo cambió completamente su panorama. ¿Y por qué lo cambió? Porque en realidad no hay ningún kirchnerista que esté saliendo a combatir a Bullrich. El que lo mandan a los medios, que ya está aburrido de verlo en todos los canales de televisión, es Bernie. Y Bernie que plantea un discurso derechista. Entonces, hay muchos puntos en los cuales, por más que cacareen con la grieta, trabajan para el mismo lado. Fíjate la coincidencia. Gerardo Morales acaba de iniciar un proceso para perseguir militantes de la izquierda y también al Partido Obrero como tal, en Jujuy, por una marcha que hubo hace un año atrás. Gerardo Morales se caracterizó por meter preso a todo aquel que lo criticaba. Convengamos que es así. Es el extremo de la derecha macrista, si vos querés. Muy bien. Ampliamente beneficiado y Alicia nos con fondos. Alicia nos está queriendo meter en cana a nosotros. Es decir, ¿dónde está la grieta? Yo trato de mostrarte el punto en común que hay. No solo que veamos las cosas en términos blanco y negro entre el kirchnerismo y el macrismo, sino ver los amplios puntos grises y de contacto que hay entre las políticas que unos y otros aplican. Esta es la realidad. Puede haber cierta relación, en esto voy a coincidir, pero no de la misma manera que se actuó en el norte del país. Eso fue realmente... Pero fíjate en esto. Allá se metieron presos dirigentes sin ningún juicio, sin ningún llamado de indagatoria, sin absolutamente nosotros nada. Hemos luchado contra Asumieron y el otro día lo fueron a buscar. Contra todas esas persecuciones nosotros hemos estado y las hemos denunciado. Nosotros no hacemos los tontos en esto. Incluso por eso muchos nos han llamado kirchneristas. Porque salíamos a defender incluso gente que no compartía con nosotros, como el caso de Milagro Sala, que está, sin duda, fue detenida injustamente, eso no me cabe ninguna clase de duda y no vacilamos nosotros en plantear que está mal detenida. ¿No es cierto? Pero eso no quita saber de que el kirchnerismo aquí en una marcha le sacó un ojo a un compañero cuando la legislatura, o cuando casi le provocan una herida muy grave a una compañera en la marcha por el pacto fiscal. O sea, acá no es que está todo bárbaro, acá también tienen sus cosas desde el punto de vista de la mano dura. Bueno, nosotros queremos mostrar esas cuestiones, ¿por qué? Porque el voto en blanco es lo que nos dio la autoridad de poder decir no estamos ni con uno ni con otros. Y los dos son cómplices de esta política, son parte. Sin los gobernadores no había manera que Macri pueda aplicar esto. Macri no tiene mayoría en las cámaras, sin las cámaras no hubiera nunca podido gobernar. Hasta el presupuesto le han aprobado. Entonces quiero decirte con eso que hay una complicidad y nosotros estamos orgullosos de haber votado en blanco porque eso nos permitió mantener la independencia. Si nosotros hubiéramos votado a Scioli, finalmente Scioli, si hubiera ganado, hubiera aplicado una política muy parecida. Scioli era partidario de pagarle a los buitres, de arreglar de estar en los términos parecidos a lo que arregló Macri, de levantar el cepo. Iba por ese mismo camino. No es que hubiera hecho una política popular. Está claro, lógicamente, esto es contrafáctico, no hay manera de demostrarlo porque el tipo no llegó, ¿no es cierto? Pero está claro que esa era la línea y está claro que los economistas de Scioli apoyan el curso económico que dio Macri. Durante mucho tiempo lo apoyaron, hasta que lógicamente ahora ya no lo apoyan ni los macristas. Macri se está derrumbando. Miguel, ¿se puede llegar a presentar hoy algunas cifras que difundió incluso el diario Clarín hace pocas horas nada más? ¿Podría presentarse un balotaje entre Cristina o Macri, Cristina o Vidal? ¿Podríamos estar en un escenario parecido? Puede darse, claro que puede darse. Todo depende. Yo te digo una cosa, Javier. Este 2019 es un año que de ninguna manera está cerrado en cuanto a lo que pueda llegar a ocurrir. Es decir, nosotros no descartamos de que haya una crisis mayor en lo económico y que haya un levantamiento popular en lo político. Porque las condiciones de vida para la población son insoportables y cada vez son más insoportables. Y porque la economía no está atada con lazos fuertes, porque todo el tema del dólar se está manteniendo con medidas muy precarias, con pagos de intereses de un nivel que no se pueden sostener en el tiempo,
y que los tipos que te prestan plata del extranjero saben que no se puede mantener el tiempo. Ellos saben mejor que nosotros de que esto no tiene firmeza. Y por lo tanto, el tema de que haya una crisis de deuda se puede producir en cualquier momento, con el agravante de que en el caso de la actualidad, como todo está atado a unos bonos que llaman LELIQ, que no lo puede comprar cualquiera, sino que solo lo pueden comprar los bancos. Si hay una crisis con esos bonos, arrastra a los bancos. Entonces, no solo vamos a tener una crisis de deuda, sino que podemos llegar a tener una crisis bancaria. Esa es la gravedad de la situación. Hasta ese punto es que está de grave la crisis que tiene Macri en este momento. Entonces, nosotros no descartamos que pueda haber todavía algún proceso de lucha importante, popular, y una pérdida del control de aspectos clave de la economía por parte del gobierno nacional que precipiten una situación mucho más crítica en un momento determinado de este 2019. ¿Se puede dar ese escenario? En ese escenario yo te anticipo desde ya, porque no tenemos ningún problema. Si se llega a dar un escenario así, votamos en blanco de nuevo. Miguel, en 2 palabras, pues nos quedan 2 minutitos nada más. Olmedo dice que va a ser presidente en 2 palabras. Es un chanto, siempre. ¿Sergio Massa? No, bueno, Sergio Massa es un representante típico de la burguesía. Él está intentando tratar de, como justamente esta grieta que vos me planteabas, la posibilidad de ese balotaje, no va a dejar conforme a nadie, porque el que gane va a ganar por muy poquito y va a terminar siendo un gobierno débil. Entonces, Massa pretende ver si puede unificar partes de los dos sectores y buscar una salida con algún apoyo de un sector de la burguesía que ya está pidiendo desde los capitalistas un cambio en la política de Macri, porque no es que a todos los capitalistas tampoco le está yendo bien. ¿Se entiende? Hay una política general para los capitalistas, pero hay toda una parte de los capitalistas que está con graves problemas. Entonces, eso están buscando una alternativa tipo Massa. Están buscando ese tipo de salida. Bueno, eso le puede dar alguna perspectiva. Nosotros que lo apoyemos, cero, que son los intereses contrarios a la clase obrera. Cualquiera de las 3 variantes estas que vos me decís. Nos quedan muchísimos temas pendientes, pero bueno, realmente cuando quieras, le sacamos el conversamos, jugo. la verdad que está lindo porque uno habla mucho, sí, eso es una dificultad, pero tenemos la posibilidad de compartir en vivo, es impagable. Miguel, no me dejaste de mirarme la corbata, tomá, llévala, quiero ver que la use, así que... Vamos todavía. Esa trae suerte, cuidado. Sí. Esa trae suerte. Es que la voy a usar, no te quepa duda.